Como señal, la iglesia en Filadelfia prefigura la iglesia apropiada, la iglesia de la asamblea, la iglesia restaurada, también conocida de la asamblea de los hermanos. Mire, en el siglo XXI dice que se llamó la asamblea de los hermanos, esta iglesia restaurada, esta iglesia de Filadelfia que está aquí en Apocalipsis, porque es la iglesia que Dios restauró. Dice que el Señor hizo surgir esta iglesia a principios del siglo XIX allá en Inglaterra, en Europa. Del mismo modo que la iglesia reformada, representada aquí por la iglesia de Sardis, fue una reacción a la iglesia católica. Fue cuando surgió la reforma protestante. La iglesia apóstata se le conoce así a la iglesia católica. Es tremendo decir estas cosas, pero cuando uno expone la palabra y dice lo que está aquí, nosotros no estamos acusando, bueno, yo no estoy juzgando, no estoy criticando y no estoy condenando a nadie, yo nada más digo lo que dice aquí. La iglesia apóstata es la iglesia católica romana. Y me duele decir esto porque yo estuve en esa iglesia y me duele que ahí hay muchos hermanos bien intencionados, pero sencillamente cuando se les pregunta que si se saben los 10 mandamientos, no saben qué contestar. ¿Por qué se volvió iglesia apóstata? Pues sencillamente porque es una iglesia que quita parte de la Biblia, quita algunas cosas, específicamente en los 10 mandamientos quita el segundo mandamiento cuando habla de no tener imágenes religiosas y que no se inclinan a ellas. Ahí le quita uno y luego le aumenta al 10º otro y ahora ya dicen que también hay un 11º mandamiento. Eso es muy peligroso lo que se está haciendo. Que dice la palabra, hay de que le quita a este libro, palabras de este libro, o el que le agrega. Porque entonces él también borrará su nombre del árbol de la vida. Es muy peligroso quitarle cosas y ponerle cosas para que se ajuste a los intereses de una organización. Por eso se le conoce, cuando surge la iglesia de Sardis, la iglesia protestante, es porque los padres de la iglesia estaban ya alarmados de cómo habían quitado a la palabra y agregado cosas que no estaban. Y ahorita en este tiempo del siglo XXI, del año 2017, algunos sacerdotes de la Iglesia Católica están diciendo que va a haber un gran cisma dentro del catolicismo, precisamente porque no están guardando los mandamientos. Yo te sugiero, mi hermano, que te vayas al libro de Éxodo 20, donde están los mandamientos que Dios dejó para toda la humanidad. Entonces, esta iglesia apóstata, representada por la iglesia de Teatira, aquí en Apocalipsis no se llama católica romana, pero está representada por la iglesia de Teatira. Así también la iglesia del amor fraternal, la iglesia de Filadelfia, fue una iglesia que surgió por la reacción de la iglesia muerta que es Sardis. Dice, tú tienes fama de que estás viva, pero estás muerta, porque la iglesia protestante tiene mucha teología, pero no tiene
vida espiritual. Entonces, dice que esta reacción continuará como testimonio contra el catolicismo apóstata y contra el protestantismo degradado hasta que el Señor regrese. Fíjese nada más que la iglesia, el protestantismo, se le conoce aquí en Apocalipsis como la iglesia degradada. Para la iglesia de amor fraternal, el Señor es santo, es verdadero, por quienes la iglesia de las asambleas de los hermanos, la iglesia restaurada, puede ser santa, separada del mundo. Esa es la iglesia que puede ser separada del mundo. Por eso el Señor dice, a esa iglesia le dice, a la iglesia de Filadelfia, el Señor es santo verdadero. Eso le está llamando a todos los que están en iglesias donde no se predica la verdad del Evangelio, a que se salgan de esas denominaciones que alteran la palabra de Dios para fines personales. Y no estamos acusando a nadie. Cada quien tiene que ser muy objetivo y ver exactamente, según el libro de Apocalipsis, qué tipo de iglesia es en la que usted está, comparándolo a la luz de las Escrituras, porque a mí no me crean lo que yo estoy diciendo. Por eso están las 7 iglesias, que es el total de todas las iglesias ahorita en la tierra, y está prefigurado el carácter de cada iglesia aquí, de cada persona que forman las iglesias o la iglesia universal. Dice que para la iglesia del amor fraternal, el Señor es santo y verdadero. Entonces, por eso la iglesia se tiene que separar, la iglesia degradada, la iglesia de Sardes, la iglesia mundana, la iglesia apóstata, se tiene que separar de ahí e irse a la iglesia recobrada, a la iglesia restaurada, la que el Señor quiere. Para esta iglesia rescatada, el Señor es también aquel que tiene la llave de David, la llave del reino, con la autoridad para abrir y cerrar. El Señor usa esta llave para cuidar la iglesia rescatada. Ya vamos viendo, por eso dicen que como aquí nos dice Apocalipsis que esta iglesia es la única que se va a ir en el rescate de la iglesia antes de que vengan los juicios a la tierra. Por eso todo el mundo quiere estar ahí, pero hay que pagar un precio